Pues muy bien, hermanos, como decíamos, vamos a leer ahora la palabra del Señor. Seguimos entonces en los estudios acerca de la Cena del Señor, de la Santa Cena, de la Cena del Señor. También, pues, llamada Eucaristía. Bueno, ya dijimos en su día, ¿no? Pues que Eucaristía, la acción de gracias, ciertamente incluye, ¿no? La Cena del Señor incluye la Eucaristía, pero es un poco denominar el todo por la parte, porque es una parte de la Cena de gracias, ¿no? Es la Cena del Señor. Bueno, en todo caso, tampoco es cuestión de términos y de nombres, ¿no? Pero bueno, digamos, vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 34. Es la institución de la Cena del Señor, como conocemos, y también esta semana estamos repasando este pasaje. Dice así: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Amén. Entonces, la semana anterior estábamos viendo la pregunta 172 del Catecismo, que era si alguien que tenga dudas puede acercarse a la Cena del Señor. Y por dudas es en cuanto a la seguridad de la salvación, o también incluso dudas si se ha preparado debidamente para recibir el sacramento. Entonces ya vimos pues lo que nos dice la palabra, y en esta tarde vamos a estar considerando la pregunta, decimos 173, que dice: ¿pueden algunos de los que profesan fe y deseo de acercarse a la Cena del Señor ser privado de ella? Entonces, sí se puede ejercer algún tipo de, en un buen sentido de la palabra, discriminación, o normalmente se dice disciplina. La disciplina en cuanto a la Cena del Señor. Estamos en un tiempo, ¿no?, que tenemos la idea preconcebida de que tenemos derecho, ¿no?, a todo, ¿no? Es mi derecho hacer las cosas o recibir las cosas, es mi derecho esto, es mi derecho lo otro. Y entonces un creyente también puede tener esta misma idea, y ciertamente un creyente que haya creído de corazón en el Señor Jesucristo y que haya confesado su nombre y sea miembro de la congregación, por supuesto está en su derecho de poder participar de los sacramentos, ¿no? Habiendo él recibido el bautismo, puede participar de la cena, de la misma manera que en el Antiguo Testamento solamente podían participar de la Pascua aquellos que habían sido previamente circuncidados. Ningún incircunciso podía participar de ella. Pues lo mismo también ahora, solamente pueden participar de la cena primeramente aquellos que han sido bautizados, ya sea de niño o de mayor, pero que hayan recibido un bautismo trinitario, y después de esto que hayan también confesado su fe en Dios, y que lo hayan hecho públicamente de cara también delante de su iglesia. Bueno, pues esto también a veces se da con otros nombres. Nosotros normalmente es profesión de fe, ¿no? Hacer profesión pública de fe en el Señor. Y bueno, pues esto es también, como dice Romanos al capítulo 10, ¿no? Romanos capítulo 10, que dice que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, la confesión del nombre de Dios y la confesión pública de fe
es una ordenanza necesaria, porque Dios la ha ordenado, ¿no? Es necesario, es como también el bautismo, ¿no? Normalmente, ordinariamente, aunque también, por supuesto, creemos que la gente puede ser salva sin recibir pues, el bautismo. No es el bautismo el que salva, ¿no? Acordémonos del ladrón crucificado al lado de Jesús. Bien, pues entonces, por supuesto, es su derecho, ¿no? Pero no se tiene que confundir eso con que su derecho es a no ser privado de la cena del Señor. Y es responsabilidad de la Iglesia y particularmente de los oficiales de la Iglesia, los que componen el Consejo de la Iglesia, velar por la disciplina en la congregación, de quién es admitido a la cena del Señor y quién no. No es algo, pues, como vemos, automático. Bien, pues entonces vamos a ver, ahora simplemente leer la respuesta que nos da, después vamos a estar, pues, considerándola paso a paso, cuando dice aquellos que son hallados ignorantes y escandalosos a pesar de su profesión de fe, ¿no? Esta profesión pública de fe que se hace, a pesar de su profesión de fe y su deseo de acercarse a la cena del Señor, pueden y deben ser privados de este sacramento por el poder que Cristo ha dejado a su Iglesia, hasta que reciban instrucción y manifiesten su reforma. Entonces vemos, la respuesta se está centrando en dos grupos, ¿no? Dice, aquellos que son hallados, 1, ignorantes, y 2, escandalosos. Escandaloso se refiere a alguien que haya cometido un pecado que llega a ser conocido y sabido, pues, o en la congregación o pues por los pastores, los ancianos de la congregación. Aquellos que son hallados, que se conoce, se sabe que son o bien ignorantes o bien escandalosos, pues entonces pueden y deben ser privados del sacramento de la cena del Señor. Entonces podemos hablar primeramente de lo que habla de los ignorantes. De los ignorantes, esto significa que para acercarse a la cena del Señor tiene que haber una instrucción en la palabra del Señor. Tiene que haber una instrucción que, bueno, en la historia de la Iglesia normalmente se le ha llamado como catequética o una catequesis, ¿no? Una instrucción en las verdades fundamentales de nuestra fe, los rudimentos de la fe. No puede ser que alguien pues, sea admitido así sin más. Aquellos que lo hacen, pues no sé, tal vez refiriéndose al libro de los Hechos, los primeros capítulos, etcétera, yerran, porque es necesario pues, tener un grado de conocimiento para también, como hemos leído en el pasaje de 1 Corintios 11, discernir el cuerpo del Señor. Es decir, que participar de la cena involucra nuestro intelecto también, no es algo meramente automático. Y también esto tiene que comportar también nuestra fe, por supuesto. Entonces, bueno, por un lado están los que no tienen este conocimiento, las verdades de la palabra del Señor, y se tiene por lo tanto que llevar a cabo, o también los niños pequeños. Los niños pequeños que también necesitan ser instruidos en la palabra. Y es por eso que en las iglesias reformadas, ¿no? Tradicionalmente, lo que ha sido es que los niños para participar de la cena, pues participan a una edad de discreción ya, una edad pues, en los que ellos son plenamente responsables en cuanto a su fe y a su conducta, ¿no? De la misma manera que lo pueden llegar a ser sus padres o cualquiera persona adulta de la congregación. Entonces ellos también han de recibir esta enseñanza de la palabra que es también tan importante. Entonces, por eso es necesaria esta instrucción que, bueno, tradicionalmente, ya digo, se daba con los documentos, digamos, fundamentales, ha sido el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos
y también la oración del Señor o el Padre Nuestro, ¿no? Una enseñanza en base a estos tres documentos confesionales. Tenemos los catecismos y las confesiones de fe de la Reforma, la de nuestra Iglesia, los llamados de Westminster. Hay otras confesiones y catecismos reformados, como sabemos. Todos ellos están basados en este mismo esquema: credo, los 10 mandamientos y la oración del Señor. Nuestro mismo catecismo mayor, ahora estamos acabando la sección de los sacramentos y después vamos a estar considerando la oración del Señor. O sea que es, digamos, lo mismo. Entonces, para participar de la cena del Señor en nuestra iglesia, pues la costumbre que tenemos establecida es que si son creyentes ya miembros de otras congregaciones evangélicas, entonces se les admite como sabemos, ¿no? Pues entrevista con los ancianos de la congregación y bueno, pues también viendo caso por caso, si es alguien que ha sido miembro hasta el domingo anterior a reunirse con nosotros, digamos va a ser más directo que aquel que a lo mejor ha sido miembro pero ha estado un tiempo que puede llegar a ser largo sin congregarse, con lo cual pues también como sabemos se le pide renovar esta profesión de fe delante de la Iglesia. En todo caso vemos que hay una disciplina, no es aquello de entrar a comulgar de cualquier forma y manera, ¿no? Entonces acordémonos aquello que decíamos, y creo que es importante, ¿no? La cena del Señor no es un sacramento, comillas, de evangelización. No es aquello de presentarlo para que la gente digamos de esta manera, reciba a Cristo, ¿no? En terminología evangélica, reciba a Cristo y lo reciba en el sacramento por la fe. Y de esta manera, pues, sea su conversión. No, esto no es una práctica yo no he conocido esta práctica, ¿no? Pero no es el sacramento de la cena para esto. Es para creyentes que ya han, por lo tanto, confesado su fe y son miembros de la congregación. Por lo tanto, los ignorantes, entiéndase, ¿no? Aquellos que no tienen entonces este conocimiento suficiente de la palabra, pues han de ser puestos al margen. Y bueno, pues esto es una cosa pues que se tiene que guardar. Y es responsabilidad, como he dicho, de los pastores, de los ancianos del Consejo de la Iglesia el hacerlo. Pero después habla de los escandalosos, de aquellos que cometen pecados graves o pecados que están ahí y después de haber hablado y de haber seguido también las instrucciones de la palabra del Señor, no hay un arrepentimiento. Entonces dice que también ellos pueden y deben ser privados de este sacramento por el poder que Cristo ha dejado a su Iglesia. Podemos ahora ver el resto de los textos de este artículo, textos bíblicos, por supuesto. Vamos a ver, fijémonos lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6, y es la palabra del Señor. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y se vuelven y os despedacen. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que en nuestro idioma, perro, cerdo, tiene un tinte de insulto, pero no está en la palabra de Dios empleado de esta manera. Perro, cerdo, como sabemos, son animales impuros, por lo menos los cerdos, ¿verdad? Como sabemos, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y bueno, es algo que también lo encontramos en palabra esta expresión, quiero decir, del apóstol en Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Filipenses capítulo 3 y versículo 1.
Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Entonces, de impuros. Aquí está hablando, por lo tanto, de la impureza del pecado. No deis lo santo a los perros, a los cerdos, a los impuros, ¿no? ¿Qué hay de más santo que el sacramento por el cual podemos comulgar con Cristo, comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento? Entonces, o por medio del sacramento. Entonces vemos, la misma palabra de Cristo dice: no dad lo santo a aquellos que son inmundos por sus pecados. También en 1 Corintios capítulo 5 podemos leer este texto. El capítulo entero es un capítulo no muy largo en la palabra. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no os habéis más bien lamentado, para que fuera quitado de vosotros, fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal acción. Y ciertamente yo, como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así ha cometido esta acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Podemos hacer una breve pausa. Esto que está aquí diciendo, por lo tanto, este último versículo, versículo 5, es el lenguaje de la excomunión, de apartar solemnemente a alguien de la comunión de la Iglesia, y dice que sea entregado, por lo tanto, a Satanás, porque la Iglesia, pues vemos, es el pueblo del Señor, pueblo santo. El ponerlo fuera de la comunión es esta entrega a Satanás, dice, para destrucción de la carne, pero con todo el fin es que se pretende de que esta persona sea restaurada en la fe, porque acaba diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, que esta comunión pueda llegar a ser un medio de arrepentimiento de este pecado. Dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un solo pecado puede llegar a leudar toda la masa de la Iglesia, como veremos. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa, y por lo tanto, pues el participar de la cena del Señor se ha de hacer en santidad. Fijemos lo que dice aquí a continuación. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pues ¿por qué tengo yo que juzgar también a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Pero a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese malvado de entre vosotros. Y esta expresión, quitad a este malvado de entre vosotros, es una expresión también que recuerda mucho a lo que leemos en el Pentateuco, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, cuando dice: así quitaréis el mal de entre vosotros. ¿No? Normalmente está hablando allá de la pena capital, ¿no? Aquí no está hablando, no, evidentemente nosotros no hemos de estar aplicando esto. Eso era para la, digamos, antigua dispensación. Eso era para el pueblo de Israel, que era una nación a la cual el Señor le había dado esas leyes, esos estatutos, en tanto que nación. Pero el principio sigue siendo lo mismo. Se ha de quitar el mal, o el maligno, o el malvado en este caso, ¿no?
porque la palabra en el original tanto puede significar malo como también malo, maligno. Cuando decimos líbranos del mal, puede ser líbranos también del maligno. Entonces la idea es que es nuestra responsabilidad también quitar el mal de en medio del pueblo del Señor. Sigamos también leyendo, quedan dos textos. Leemos en Judas, versículo 23. Judas, versículo 23. Dice: mas salvad a otros con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Entonces, está hablando, por supuesto, del pecado y de la contaminación, de la corrupción del pecado, de cómo el pecado se extiende. No en vano el pecado en el Antiguo Testamento está expresado con la imagen de la lepra, ¿no?, que se extiende a todo el cuerpo y que también contagia a los demás. Como hemos visto también de la masa, que un poco de levadura pues leuda toda la masa. Entonces hemos de, dice, aborrecer aún la ropa contaminada de su carne. No hemos de aborrecer la persona, pero sí hemos de aborrecer profundamente el pecado allí donde se encuentra, porque todo pecado es contra Dios, como dice el Salmo 51, y porque el pecado es sumamente destructivo para la persona que lo hace, pero también para los que están alrededor en la iglesia. Y por último, Primera de Timoteo 5, versículo 22, Primera de Timoteo 5 y versículo 22. No impongas las manos con ligereza a nadie, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces vemos, la cuestión es esta. Por la naturaleza de la iglesia tenemos esta comunión de los santos. Y si hay un pecado en la iglesia, pues entonces hay este riesgo de participar en los pecados ajenos y que la iglesia misma participe de ellos. Acordémonos de lo que dice en 2 de Corintios en el capítulo 6. 2 de Corintios en el capítulo 6, cuando dice, versículo 14, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No puede haber este compañerismo. De hecho, este compañerismo entre Cristo y el diablo es imposible. Y lo vimos en su día también. El compañerismo de los hijos de la luz no se puede dar, no puede haber compañerismo, no puede haber comunión de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas, los hijos de Dios con los hijos del diablo. Por lo tanto, es la responsabilidad de que la iglesia, el cuerpo de la iglesia, sea mantenido santo por un pecado declarado y conocido. Porque si no se hace, pues entonces se puede participar en el pecado ajeno. Y al participar, eso significa que el pecado ajeno pasa a ser también en parte tuyo. Y por lo tanto también tú eres el que puedes convertir, o la congregación se puede llegar a convertir también en sujeto, ¿no?, o objeto de disciplina y de juicio de parte del Señor. Primera de Corintios capítulo 10. Estos textos no están aquí en la pregunta del catecismo, pero completan la enseñanza. Y nos está hablando aquí en los primeros versículos del ejemplo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, en particular sobre todo del Éxodo. Y allá leemos, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Fijémonos que está hablando también en términos, se podría decir, de sacramento, ¿no? Del sacramento de la cena, alimento espiritual, bebida espiritual. Ellos también fueron partícipes de Cristo en el momento de la redención, de la salida, de la liberación de Egipto. Pero fijémonos lo que dice a continuación: de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo, como tipo, es la palabra que utiliza, como tipo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar, y es el texto, hace referencia al becerro de oro, al pasaje del becerro de oro en el Éxodo. Después dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, todo el pueblo de Israel llegó a ser, pues también a recibir los juicios de Dios por los pecados que había en su interior. Pecados como la de la fornicación. Pecados, como lo hemos estado también viendo en el capítulo 5 de esta misma carta de 1 Corintios. Pecados como tentar a Dios, tentar a Cristo con nuestras palabras, con nuestras obras, ¿verdad? Provocarlo a ira con nuestros comportamientos, con nuestros pecados. La murmuración, y aquí dice que perecieron por el destructor, y esto hace referencia a número 16, al pasaje de Datán y Abiram. 4 personas fueron necesarias solamente para corromper primeramente a 250 personas que se enfrentaron a Moisés y a Aarón, y después a todo el pueblo. 12 personas, acordémonos también, no, 12 personas no, sino de los 12 espías que Moisés envió a recorrer la tierra de Canaán, la tierra prometida, 10 le dieron un mal informe e hicieron apartar el corazón del pueblo de entrar en la tierra que el Señor les daba. No hace falta mucha gente para que haya este tipo de cosas. No hace falta que sea algo masivo. No hace falta que sea, la mayoría de la congregación. Puede acabar siendo afectada la mayoría de la congregación, pero el pecado normalmente comienza de 1, 2, 3, 4, de poca gente. Y lleva tras de sí al conjunto si no se ataja. Porque eso es el problema del pecado, que se extiende. Entonces lo que ocurre es que de esa manera, pues se puede ocurrir, como dice 1 Corintios 11, el capítulo siguiente, que se reúna para juicio, que es lo que hemos leído en el versículo 34, para que no os reunáis para juicio. O puede ocurrir también lo que dice, que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen está hablando de la muerte física. Y fijémonos lo que dice el Señor Jesucristo en las cartas a las iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2 y capítulo 3, que dice que también, a tal o cual los eché en cama, o que, dispersaré, mataré a sus hijos, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que es de una solemne responsabilidad para con la iglesia, para con las almas, para con el pueblo, ejercer la debida disciplina y no dejar pasar sin cuestionar un pecado que sea conocido, recurrente, ¿no? Depende también el pecado que sea, se puede tener a lo mejor en observación, como las leyes de la lepra del Antiguo Testamento, ¿no? Que se veía si eso, el pelo se volvía blanco, si se extendía, o etcétera, etcétera. Puedes tenerlo en observación antes de intervenir.
Pero hay pecados en los que tienes que intervenir inmediatamente, según la sabiduría y según la prudencia que el Señor nos dé en su gracia en su debido momento. En todo caso, hemos de ser más sensibles a la gravedad del pecado, y es algo que también estuvimos viendo en la carta a los Efesios, ¿no? Cuando decía que ni la fornicación o la idolatría, etcétera, etcétera, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hemos de tener entonces este rechazo y esta aversión al pecado, porque si nos habituamos a ello, si nos, estamos un poco endormecidos, pues lo mismo se va a dar y no vamos a saber cómo reaccionar. Entonces vemos que esto es importante. La administración, se puede decir, de la disciplina en la Iglesia. Hasta tal punto, la Reforma considera la disciplina de la Iglesia importante que lo llama una de las marcas de la Iglesia verdadera, juntamente con la predicación del verdadero Evangelio de salvación, la correcta administración de los sacramentos del Señor y también el ejercicio de la disciplina. Y esto es algo pues realmente importante, porque uno puede estar tentado, ¿no?, los oficiales, la Iglesia, a transigir o hacer algún tipo de compromiso en esto, ya sea por el espíritu del tiempo, ya sea por no importunarse a alguien, con alguien, ya sea por lo que sea. Ciertamente es más fácil, humanamente hablando, evitar el problema y continuar adelante. Te cierro los ojos y ya está, ¿no? Y no te desentiendes, pero después las consecuencias serán más graves. Y la responsabilidad también de los pastores, mayor aún, porque ellos vean por vuestras almas, dice Hebreos 13, como aquellos que han de dar cuenta. Ellos han de dar cuenta delante del Señor por todas estas cosas. Así, por lo tanto, aunque vemos que no es, digamos, por así decirlo, humanamente hablando, del plato de gusto de nadie, ¿verdad? Es mejor entonces pues evitar los problemas y hacer como si no ha pasado, pero hay que no dejar pasar el pecado sin más en la congregación. Cueste lo que cueste. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. En cuanto a los ignorantes y en cuanto también a los pecadores, que le llaman aquí escandalosos, ¿no? Y esto, como hemos visto, es por una parte preservar al pueblo, pero también, como hemos estado viendo, ¿no?, es para, en la cita de Judas, esperando que pueda ser el medio que el Señor use para su arrepentimiento y para su restauración como cristiano, como también hemos visto en 1 Corintios 5. Y es también como acaba con esta breve frase este artículo, cuando dice: hasta que reciban la instrucción, por supuesto, y manifiesten su reforma. Es decir, manifiesten debidamente su reforma, que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que no sea solamente de boca, sino que sea de boca, sí, y esto esté avalado con su vida. Esto entonces no será seguramente algo automático. Va a tener que pasar tiempo, ¿verdad?, para que esto se pueda comprobar si es cierto. Si ha habido entonces un daño que se ha hecho a otras personas, se tiene que reparar ese daño que se ha hecho a otras personas. Si el daño ha sido público, se tiene que hacer una reparación pública de ese daño. Si ha sido una cosa privada, es una cosa que entonces se tiene que manejar en privado y no tiene que salir pues a la luz, a no ser que sea un caso muy grave y se tiene por lo tanto que alertar. Pero esto es ¿para qué? Para que haya entonces este cambio, este arrepentimiento sincero con los debidos frutos de arrepentimiento. Y bueno, de ahí realmente viene pues toda la cuestión de la confesión en la Iglesia. En la confesión auricular que practican distintas iglesias, ya sabemos, ¿no?,
pues proviene de ahí precisamente. Proviene de la disciplina de los padres antiguos, de los padres de la Iglesia, en los cuales, pues, cuando se cometía un pecado público, se hacía pública confesión delante de la Iglesia del pecado, para volverlos a recibir en la Iglesia. Y de ahí, pues, durante el periodo medieval, ya con la venida y el surgimiento también del anticristo, etc., pues entonces eso se derivó en lo que sabemos, ¿no? Pero esta es la idea, y el principio es bíblico, el principio es correcto. Por supuesto, el pecado que es público ha de ser tratado y corregido en público, y ha de ser también incluso reprendido en público, como dice también el apóstol a Timoteo, ¿no? De reprender, pues, según qué pecado. Ahora no sabía yo citar exactamente el texto. Pero el pecado en público se ha de tratar en público y corregir en público. El pecado privado puede ser, se puede mantener en privado, pero con vistas a corregirlo. En todo caso, la Iglesia es el templo santo del Señor. Es el templo santo del Señor, y así pues ha de mantenerse, y esta es la responsabilidad de todos nosotros, hermanos. De los oficiales, por supuesto, por una parte, pero también de todos nosotros, de andar en los caminos del Señor, y andar en caminos de santidad y de justicia, y de apartarnos de iniquidad, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Pues que dice, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Muy bien.